vamos al último de los temas. Y acá quisimos traer algo de absoluta actualidad, que es la fiscalización, las fiscalizaciones de seguridad social, en donde lo que trata de hacer el organismo fiscal es hacer cruces sistémicos para determinar prestadores monotributistas, ya vamos a ver, o de servicios o también vendedores de productos respecto a determinados contribuyentes. Ahora vamos a explicar un poquito qué es esto, pero por eso anticipamos que es un tema de absoluta actualidad, práctico, absolutamente práctico, sucediendo en este momento. Bueno, ustedes saben que ya desde el año 2013 la Seguridad Social, enmarcado esto en la Dirección General de la Seguridad Social, tiene mecanismos sistémicos de fiscalización. Fueron los primeros, la primera dirección que empezó con la fiscalización de tipo absolutamente digital a través de los cruces informáticos de datos. ¿Por qué? Y porque ya con bastante antelación, Seguridad Social tiene bases conformadas. Piensen ustedes que todo lo que tiene que ver con la alta, baja, incorporación, registro de personas, hasta inclusive todo lo que es la declaración jurada, sistémica, online, hasta inclusive la emisión del libro de sueldo digital, está todo digitalizado. Y esas bases inclusive tienen muchísima información que tiene que ver con situaciones no solamente de seguridad social, sino también puramente laborales. Con lo cual hay bases muy completas. ¿Esto que generó? Generó una corriente importante de fiscalización de carácter digital, en donde, cruzando la administración fiscal, cruzando bases de datos, obtiene información directamente de terceros. Información de terceros es muy importante, es uno de los parámetros importantes que tiene la administración fiscal para proceder, en todo caso, a completar su tarea de fiscalización. Así que, en general, lo que está sucediendo a partir de estos mecanismos de fiscalización es que prácticamente no se requiere la presencia física de los agentes, todo es a través de domicilio fiscal electrónico, que ha ganado una importancia absoluta, y entonces se generan a partir del domicilio fiscal una cantidad, se abre la OI y se generan ya a partir de esta apertura del OI todos los requerimientos necesarios. Y sobre todo en el caso de que haya cruces de datos. Bueno, en este caso lo que estamos viendo, y esto ya a través de todo el 2023 ha sucedido, se empezaron a levantar las bases de datos respecto de las prestaciones que monotributistas ofrecen o efectúan respecto a determinados contribuyentes. Y el panorama de fiscalización ha sido, digamos, de gran amplitud. El año pasado hubo muchas de estas fiscalizaciones respecto de estudios de abogados, contadores, estudios jurídicos o estudios contables impositivos, en la medida en que había prestaciones que estaban otorgando los monotributistas. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Porque acá lo que tenemos que tratar de pergeñar es cuál es el objetivo atrás de esto. Bueno, ustedes saben que, obviamente, siendo la FIP autoridad de aplicación, en materia de seguridad social, lo que trata de determinar es si hay empleo no registrado o empleo subregistrado, o si hay alguna de las situaciones que pueden llevar a la determinación de una deuda producto de ocultamiento del hecho imponible, parcial o total. Entonces, lo que se trata y lo que trata la administración fiscal con este cruce de datos es ver la presencia de servicios, sobre todo prestados por monotributistas, que podrían ser prestaciones de orden laboral. Esta es una discusión eterna y muy vieja entre, bueno, la locación de servicios de obra o servicios o la prestación de un servicio con características de relación dependiente. Esto es lo que se pretende buscar. Pero claro, cuando estamos haciendo un cruce de datos, muchas veces pueden resultar cosas muy particulares. No todas las prestaciones pueden ser prestaciones asociadas a la actividad principal de ese contribuyente. Por ejemplo, si es un estudio contable, prestaciones que tienen que ver con algún servicio de carácter contable o impositivo. Puede haber una multiplicidad de servicios. Pero claro,
El tema es que obviamente hay una cantidad importante de bases de datos y esas bases de datos son las que se levantan para cruzarlas e informar todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios. Acá nos vamos a encontrar con una cantidad, es decir, digamos, ¿cómo comienza esto? Ya lo habíamos dicho. Se abre la UI y se hace un requerimiento con una cantidad de, un anexo con cantidad de quits, y esos quits son informados a través del requerimiento y se le pide al contribuyente que explique, que dé una explicación respecto de esa prestación de servicios. En algunos casos vimos que, obviamente, digamos, contribuyentes más pequeños tienen algunas prestaciones monotributistas, pero hemos visto casos, por ejemplo, de universidades, en donde el listado de quits que prestan servicios es enorme. Pero acá, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que hay algunas prestaciones que tienen que ver exclusivamente con la actividad o muy relacionado con la actividad del ente fiscalizado y otras que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, por ejemplo, servicios de mantenimiento o incluso hasta provisión de determinados productos. Entonces ahí es muy importante que cuando se hace el cruce de datos y se nos informa lo que tiene que ver con, bueno, la contratación de monotributistas para prestación de servicios o productos, debo hacer algún análisis muy particular de esa estructura para poder explicar en forma muy consecuente cuál es la prestación de servicios o la prestación o la compra de productos asociados a ellos. Con lo cual, es muy importante aquí el primer contacto. El primer contacto siempre es a través de, obviamente, una notificación en el domicilio fiscal electrónico y ese contacto a través de un requerimiento es el que yo voy a tener que analizar en forma consecuente para poder contestarlo, porque obviamente contesto el requerimiento, pero se me pone en cabeza, en ese requerimiento de información, se me pone en cabeza del contribuyente el análisis de esta cuestión. Y acá lo importante es, bueno, ¿cómo voy a proceder ante este pedido de información? Sabemos perfectamente que muchas veces los pedidos de información, en algunos casos, son muy amplios. Si yo, y por supuesto, los periodos otorgados o los plazos otorgados para la contestación de los requerimientos, en general son muy exiguos. Entonces, yo podré pedir prórrogas para contestar estos requerimientos, por supuesto que las podré pedir. Esto está específicamente previsto por la legislación, por la ley 11683. Entonces, ¿se puede pedir prórrogas? Sí, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de datos, porque yo lo que voy a tener que analizar es la situación de cada proveedor, si hay contratación o no hay contratación, qué tipo de vínculo hay, si hay un vínculo solamente a través de, bueno, emisión de facturas o a través de otro mecanismo como circuito comercial de orden de compra. Entonces tendré primero que identificar eso y, en todo caso, hacer saber a la fiscalización, a la que en realidad no conozco, porque es a través de medios digitales. Le tendré, por supuesto, cabe la posibilidad de que yo me presente en la administración fiscal y pida una entrevista y hablar con los fiscalizadores para explicar un poco lo que tiene que ver con la carga importante de datos. Pero bueno, saber perfectamente que yo tengo la posibilidad de pedir una prórroga para contestar estos requerimientos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cumplir el requerimiento. Los requerimientos son de cumplimiento obligatorio, porque si no, incluso cabe la posibilidad de que se me entienda como reticente y esto entraría también en una situación de incumplimiento de orden formal y hasta la posibilidad de la aplicación de una sanción. Entonces yo tengo que contestar los requerimientos en forma contundente. ¿Cómo hago para analizar esto? Nosotros lo que tratamos de hacer es recomendar que se hagan lo que se llaman matrices de riesgo. Ya lo vamos a explicar un poco más. La matriz de riesgo es, digamos, analizar toda la información que se me solicita y ubicar, de acuerdo al servicio prestado o, en todo caso, al producto proveído, una situación de riesgo, es decir,
cuanto más lejos está esta prestación del servicio o la provisión de un producto de mi actividad real, entonces el riesgo es menor, porque demuestro concretamente y claramente que es una locación de servicios, prestación de servicios. El problema está en cuando esos quits elegidos se vinculan muy fuertemente con la misma actividad que tiene el contribuyente, con lo cual ahí, por supuesto, es bastante más difícil poder juntar la prueba para, en todo caso, llegar a una situación en donde pueda asociarme a un riesgo menor. Por supuesto, una vez que está contestado el requerimiento, saben ustedes que en estos casos y cuando hay alguna presunción en el sentido de que se presume, que el organismo fiscal presume que hay una vinculación directa del servicio prestado por el monotributista con la actividad, presume en todo caso que hay posibilidad de que haya relación de dependencia alejada de una prestación de servicios o locación de servicios. Así que eso, por supuesto, es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que hay que tratar de explicar muy concretamente es la característica de las relaciones mantenidas. Entonces, es muy importante también identificar, porque en los requerimientos lo que se hace habitualmente es determinar el quit y la cantidad de periodos que se observaron, porque eso se levanta de la facturación electrónica. Piensen que prácticamente la facturación en este momento es totalmente electrónica. Entonces, como lo que yo tengo, como lo que tiene la administración fiscal, son facturas electrónicas, determinan la cantidad de periodos. Entonces, no es lo mismo, y ahí yo tengo que identificar claramente el vínculo que mantengo con el monotributista, si es una operación al año o una operación mensual o algunas operaciones dentro del año o dentro del mes, cuando hay recurrencia permanente en las operaciones y yo tengo varias operaciones por mes o tengo una operación por mes recurrente a través de un tiempo determinado, más de un año, más de 2 años, y que incluso esas operaciones son de montos similares, observando inclusive de que esa facturación efectuada tiene una secuencia y prácticamente todas esas operaciones son efectuadas con una sola persona. Entonces, esto es lo que tenemos que ver en cada caso. En nuestra experiencia hemos visto que cuando se hace un muestreo y nos dicen un muestreo o nos provocan un anexo con la cantidad de quits, en general vemos que hay una suerte indefinida de cuestiones. Hay servicios absolutamente ajenos a la actividad, como por ejemplo mantenimiento ocasional. Hay incluso en algunos casos productos, compra de productos. Entonces yo tendré que clasificar claramente a esos monotributistas en función del tipo de actividad. Por supuesto, cuando la actividad que tiene el monotributista es más alejada de la actividad propia del ente, por supuesto el riesgo disminuye notablemente y yo podré demostrar. Por supuesto también, y nosotros siempre esto lo recomendamos en forma consecuente, que lo importante cuando estamos hablando de locaciones de obra, locaciones de servicios o prestaciones de servicios, generar los contratos pertinentes. Porque una cosa es que se presuma y articular las presunciones de la ley a favor de la administración fiscal, de que se presume una relación dependiente, pero otra cosa totalmente distinta es ir a demostrar con un instrumento jurídico válido como un contrato, que ese contrato no tiene la naturaleza efectuada por los contratantes, sino que en todo caso se le aplicaría un principio de realidad económica. Es mucho más fuerte tener que vulnerar un principio contractual o tener que desarmar un principio contractual que presumir simplemente cuando hay una operación avalada solamente por facturas. Así que esto también se debe tener en cuenta. Por supuesto que esto puede terminar una vez desagotados las informaciones respecto al requerimiento. Esto obviamente la administración fiscal, a pesar de que uno le pueda aportar todos los elementos necesarios, puede terminar en la posibilidad de que el organismo fiscal entiende que hay
situación de ajuste, de que determinados monotributistas no son prestadores autónomos, sino que pueden ser prestadores de relación de dependencia o que puede haber una relación de dependencia encubierta, y en ese caso nos notifica lo que llama la prevista. Esa prevista es una cantidad de planillas en donde ya se me anuncia que puede haber un ajuste. Esa prevista tiene generalmente un plazo de 10 días, porque es el plazo mínimo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos, y obviamente evacuada o contestada esa prevista, en donde si yo estoy convencido de que mi accionar es correcto, entonces la contestaré diciendo que no tengo ningún ajuste para hacer, y en todo caso, si el organismo fiscal lo que entiende es que sí procede el ajuste, bueno, ahí ya se hará el acto de determinación de deuda, se me notificará la determinación de la deuda, determinación de oficio, y ahí en ese caso sí empieza todo lo que tiene que ver con el procedimiento recursivo, que sabemos perfectamente que está en la ley 18820, resolución 79, donde yo interpondré el recurso de impugnación para seguir el procedimiento administrativo pertinente. Por eso es importante, como decíamos antes, que introduzcamos el concepto de matriz de riesgo, que hagamos una evaluación muy concreta de aquellas situaciones del anexo en donde se me está imputando, en todo caso, una posibilidad de ajuste, para tener en claro lo que significa, bueno, la posibilidad de defender esta cuestión en la sede administrativa y eventualmente después se podrá defender en la sede judicial. Así que es muy importante tener en cuenta, e inclusive tenerlo en cuenta, esto en forma preventiva. Muchas veces se toman decisiones de carácter empresario y no se asume que eso podría tener un riesgo. Por eso es importante tener la posibilidad de analizarlo previamente para, en todo caso, resolver problemas anticipadamente que pueden llevar a una situación de carácter comprometido. Así que nosotros lo que queremos dejar realmente sentado es la posibilidad de que analizar concretamente, hacerlo de un carácter previo, tener la cobertura necesaria documental para, en todo caso, poder defender las situaciones de relación contractual. Hacer contratos, en general hacer contratos, si son locaciones de obra o locaciones de servicio, hacer contratos. Si no tengo la posibilidad de hacer contratos, armar los circuitos comerciales, como llamamos, a través de una gestión de orden de compra o una propuesta y orden de compra, que el circuito sea un circuito comercial concreto y probado y que tenga un legajo comercial. Por supuesto, el circuito financiero del pago concreto y el pago concreto del servicio a través de mecanismos bancarios, y entonces con eso yo estaré minimizando fundamentalmente el riesgo de poder ser ajustado en función de estas contrataciones de monotributistas. También tener en cuenta, como dice acá el último punto, que en muchos casos la administración fiscal, a partir de este requerimiento y donde establece en un anexo una cantidad de quits, procede también en forma directa al testimonio, o sea, información de terceros, y cita a esos monotributistas, a la agencia o a donde corresponda el lugar donde se está tramitando ese expediente, para encuestarlo sobre cuál es la relación, con lo cual esto también es muy importante, porque a la hora de contestar los requerimientos o eventualmente contestar las vistas, o las previstas y luego las vistas, tener en cuenta que estos contribuyentes, estos proveedores, estos monotributistas han sido citados y han declarado, han depuesto en la administración fiscal, y entonces cotejar lo que yo tengo como información con lo que significa, en ese caso, la situación de haber sido citados y haber tenido un acta con información. Bueno, hasta acá queremos llegar. Les dimos...